Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias pendientes de la actualidad de las últimas horas que pasan un día más por lo que sucede en Oriente Medio, la escalada de tensiones entre Irán e Israel en un momento en el que se espera de un momento a otro un ataque inminente por parte de Israel y también hay varias respuestas por parte de Irán. Está amenazando con usar armas nunca antes vistas, nunca antes utilizadas. En este contexto estamos pendientes también del papel de Estados Unidos, por cierto, con las fuerzas aéreas que están en alerta máxima desde anoche y también el papel de los principales países occidentales, algunos de ellos que intervinieron en el ataque de Irán a Israel, como por ejemplo Francia, Alemania o Reino Unido, y las consecuencias que podían enfrentar, según está apuntando también en las últimas horas Irán. Pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, miraremos también al conflicto en Ucrania, con Zelensky enfadado con la OTAN. Dice que podrían ayudarle a él, como ayudaron muchos países a Israel. También pendientes de Xi Jinping. Dice que no tiene ningún sentido una cumbre de paz en la que no participen ni Rusia ni Ucrania. Y también les contaremos movimientos preocupantes, tanto por parte de Rusia como por parte de Estados Unidos en el mar Mediterráneo. Empezamos mirando a Irán. Ha amenazado con utilizar armas que nunca antes han usado en respuesta a la dolorosa y severa Israel lanza ataques aéreos en represalia por el ataque de Teherán del pasado fin de semana. Israel prometió anteriormente que responderá al ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles de Irán, en medio de temores de que Oriente Medio esté al borde de una guerra total. Mientras tanto, Occidente instaba a que prevaleciera la calma en Israel. El Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha declarado que Irán está preparado para utilizar un arma que nunca antes han utilizado si Israel sigue respondiendo. Dice además, da igual que ataquen a fuerzas proxies, nosotros vamos a contraatacar. En este contexto de reciente ataque en territorio israelí en respuesta al bombardeo del consulado iraní en Damasco, también ha hablado Ebrahim Raisi. Afirma que cualquier nueva acción contra los intereses de la República Islámica se va a enfrentar a una terrible respuesta. La operación, dice, para castigar al agresor se ha llevado a cabo con éxito. Ahora declaramos firmemente que incluso la más mínima acción contra los intereses de Irán seguramente encontrará una respuesta terrible, a gran escala y dolorosa, es lo que dijo en una conversación con el emir jeque de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. La administración de Raisi publicó un informe de la conversación en su sitio web. El presidente iraní ha opinado que el Consejo de Seguridad de la ONU y la organización en su conjunto no cumplieron con sus obligaciones legales mínimas de condenar el ataque israelí al consulado iraní en Damasco. Así añade que Teherán, de conformidad con el derecho a legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de la ONU, atacó los mismos centros donde se llevaron a cabo los actos maliciosos contra Irán. Mientras tanto, la pelota sigue en el tejado de Israel, pendiente de cuál sea la respuesta por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los detalles sobre cuál va a ser el ataque de momento no se conocen, en medio de discrepancias dentro del gabinete de guerra y en medio también de los llamamientos a la contención de los aliados occidentales. Netanyahu ha instado a la comunidad internacional a seguir unida en referencia al apoyo prestado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia para interceptar los proyectiles lanzados por Irán contra Israel en la noche del sábado al domingo. Pide Netanyahu seguir unidos, pero también hay que decir que ha estado 48 horas sin responder a las llamadas de los principales líderes occidentales que le instaban a no responder a Irán. Uno de los principales aliados de Netanyahu, sin duda, es Estados Unidos. Amenazado por Irán en las últimas horas, decía que en el caso de que intervenga, en el caso de que participe en el ataque a Irán, va a tener graves consecuencias. Era la amenaza que lanzaba Irán. Y ojo, porque desde anoche las fuerzas aéreas de Estados Unidos están en alerta máxima. Temen ataques a sus bases en todo Oriente Medio ante un ataque inminente por parte de Israel. Benjamin Netanyahu, al que no le frena Biden, no le frenan tampoco los principales aliados occidentales, a los que, como les decimos, no coge el teléfono. Irán amenaza con atacar a las bases de Estados Unidos y de momento las fuerzas aéreas estadounidenses se encuentran en alerta máxima desde anoche. También siguen los llamamientos por parte de Israel. Ha escrito a más de 30 países para pedirles que impongan sanciones de misiles de Irán y que designen a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista a raíz del ataque ejecutado el sábado por Teherán con drones y misiles contra el país en respuesta al bombardeo contra su consulado en Siria, en Damasco. Dice además que junto con la respuesta militar al lanzamiento de misiles y drones encabezó un ataque político contra Irán. Es lo que decía el ministro de Exteriores Israel Katz, que ha enviado cartas a 32 países y ha hablado con decenas de sus homólogos para abordar la situación.
Miramos también a una nueva última hora, un importante ciberataque que ha comprometido centros de información clave en Israel. Es lo que informa este martes el periódico del país Haaretz. Según el informe, los atacantes no solo violaron los centros de datos, sino que también crearon un sitio web para difundir los datos robados. El gobierno israelí no ha proporcionado ninguna información hasta el momento, mientras que la identidad de los piratas informáticos sigue sin revelarse. Pendientes también del papel del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a insistir, ha vuelto a reiterar que Estados Unidos está comprometido con un alto el fuego en Israel. Refuerza la idea de que una guerra abierta en Oriente Medio no le interesa a nadie, ni por el lado humano, ni tampoco por el lado económico. Reitera su compromiso con la paz en Oriente Medio, sobre todo dice que van a seguir defendiendo a Israel. Ayer decía Blinken que es una víctima después del ataque de Irán. Precisamente ahondamos en este ataque por parte de Irán, un ataque que algunos han calificado incluso de teatralizado. En concreto, nosotros vamos a hacernos eco de las palabras de José Luis Orella. Decía que la acción de Irán ha sido teatralizada, una proyección para valorar la medida de fuerzas de Israel y que falta ver ahora la respuesta por parte del lado israelí, si va a teatralizar o va a lanzar un acto demoledor. Lo escuchamos. Irán, desde su acción fue totalmente teatralizada y, como vemos, pues con el guión repartido un poco en todo el escenario para realizar ante su público un acto de venganza que era más bien una proyección de medida de las fuerzas antiaéreas israelíes, y todo estaba ya vendido. Ahora la cuestión es si Israel pues va a teatralizar también su acción o va a intentar hacer. Mientras tanto, se sigue barruntando precisamente esta cuestión. ¿Cómo va a ser la respuesta de Israel? Estados Unidos empieza a filtrar algunas observaciones. Cree que va a haber una respuesta, pero que será limitada. Apuntan sobre todo a ataques a la Guardia Revolucionaria Islámica, ataques a las fuerzas proxies, por ejemplo, ataques a Hezbollah, a la fuerza Quds, mientras que Irán ya ha dicho en las últimas horas que va a dar igual, que en el caso de que reciban cualquier tipo de ataque, la respuesta va a ser contundente y dolorosa para Israel. Miramos ahora a Gaza. Es que Israel está facilitando a los civiles que se trasladen al norte de Rafah, un movimiento previo a la ofensiva terrestre que está prevista en los planes del gobierno israelí. Mientras tanto, mientras no se resuelve cómo responder al ataque iraní en la madrugada del sábado al domingo, el ejército israelí sigue preparando su ofensiva terrestre en la ciudad fronteriza de Rafah. Seguimos también mirando a más advertencias, más amenazas por parte de Irán. En este caso, los principales países occidentales, las Fuerzas Armadas iraníes, han advertido a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que cortarán sus piernas si cruzan los límites en su apoyo a Israel, después de solicitar que dejasen de respaldar al país hebreo. Decía, reiteramos a algunos de los jefes de Estado de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que dejen de apoyar al régimen israelí, moribundo, malvado, ilegal, terrorista. Y bueno, con más descalificativos, es lo que decía a última hora de la noche el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el brigada general Abolfazl Shekarchi. Dice además, si cualquiera, incluidos vosotros y el régimen de Israel, cruza los límites, le cortaremos las piernas con más fuerza que la respuesta anterior, es lo que aseguraba, según recoge la agencia de noticias semioficial Tasnim. Miramos ahora al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, aseguró este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que el ataque contra Israel el pasado sábado fue realizado de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y como respuesta legítima al bombardeo contra el consulado iraní en Damasco. Decía lo siguiente, señalado la tendencia progresiva de los crímenes del régimen sionista en la región y el derecho legítimo de nuestro país en respuesta al ataque terrorista del régimen de Israel contra el consulado iraní en Damasco, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Es lo que publicaba el propio Abdollahian en su cuenta de la red social X. También es importante medir quiénes podrían ser los principales afectados en el caso de que haya una escalada aún mayor en este conflicto. Hemos preguntado sobre esta cuestión a José Carlos Díez. Nos avisa, dice que Europa y China pueden ser los principales perjudicados. Escuchamos.
nosotros seríamos los más perjudicados junto con China y con Asia del conflicto. Estados Unidos es autosuficiente en petróleo y en gas. Le puede afectar la subida de precios, pero no le va a afectar el suministro, lo tienen propio en el país y nosotros dependemos 100% de ese área, ¿no? Si no nos llega el petróleo por el estrecho de Hormuz o el gas menos, pero si no llega el gas tampoco, pues tendríamos un problema energético, ¿no? Vamos a ver, porque es verdad que parece que está todo muy contenido. La verdad es que es una guerra muy extraña, ¿no? Prácticamente no parece una guerra. O sea, la situación es que hay un poderío militar desproporcionado de Israel y los iraníes ni siquiera han conseguido colocar un dron dentro del otro territorio. Entonces es una humillación y un fracaso tecnológico y militar para Irán el ataque. Mientras tanto, Estados Unidos está instando a Israel a evitar una escalada tras el ataque iraní con aviones no tripulados y misiles de Irán durante el fin de semana. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha señalado que están coordinando una respuesta diplomática para intentar evitar una escalada. De hecho, ha advertido cómo Washington ha querido que Israel reflexione sobre lo que viene después. Al mismo tiempo, ha reiterado que Israel no tiene que defenderse sola y ha reiterado el compromiso de Washington. Blinken ha estado en estrecha comunicación con sus homólogos de la región y dice: vamos a seguir haciéndolo en las próximas horas y días. Estados Unidos sigue instando a la calma, intentando que Israel no conduzca a una escalada en Oriente Medio. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha instado a numerosos países de todo el mundo a introducir sanciones contra Irán por llevar a cabo un ataque de represalia contra su país durante el fin de semana. Apuntaba que esta mañana había enviado cartas a 32 países y ha hablado con decenas de ministros de Asuntos Exteriores y figuras destacadas del mundo, exigiendo que se impongan sanciones al proyecto de misiles iraní, que la Guardia Revolucionaria también debería ser calificada como una entidad terrorista. Ha reiterado que los planes de Israel para una respuesta militar a los ataques con drones y misiles de Irán que Teherán lanzó en represalia, dice además que tuvo el apoyo de varios países, incluidos Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que ya han expresado su apoyo además a nuevas sanciones contra Teherán tras este ataque. Miramos ahora a China. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha llamado a su homólogo iraní. Le ha pedido que no contribuya a elevar la tensión. Confía en que Teherán sabrá dirigir la situación y evitará una escalada en Oriente Medio. Al mismo tiempo, China aprecia el énfasis de Irán en no atacar a los países regionales y vecinos. En la llamada telefónica, el iraní le ha trasladado que su país está dispuesto a ejercer la mesura tras ataque contra el territorio israelí. Amir Abdollahian ha trasladado a Wang Yi que el Consejo de Seguridad de la ONU no dio la respuesta necesaria al ataque en Damasco y que Irán tiene derecho a la autodefensa en respuesta a la violación de su soberanía. Por su parte, China considera que Irán puede manejar bien la situación y evitar más tumulto en la región, al tiempo que resguarda su propia soberanía y dignidad. Miramos también a la opinión de Reino Unido, del primer ministro británico Rishi Sunak, que ha defendido ante la Cámara de los Comunes el papel de Reino Unido en el derribo de drones durante el ataque de Irán contra Israel en represalia por el bombardeo a su embajada en Siria. El premier británico Rishi Sunak elevaba la advertencia sobre el programa nuclear iraní y anticipaba que van a trabajar con los socios en torno a esta cuestión y abordarán de cualquier forma diplomática para que el gobierno de Teherán no desarrolle un arma nuclear. Iran's nuclear program has never been more advanced than it is today and threatens international peace and security. And there is absolutely no justification for this, at a civilian level, for the enrichment that we are seeing that the IAEA has reported in Iran. And I want to reassure her that we are considering next steps on the nuclear file with our international partners, and we are committed to using all diplomatic tools available to ensure that Iran never develops a nuclear weapon, including using the snapback mechanism if necessary. Pendientes también de la reunión entre el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro chino. Pendientes también de la reunión con el presidente chino Xi Jinping. Se han reunido este lunes en Pekín con el canciller alemán, con Olaf Scholz, que finaliza una visita de 3 días al país asiático. Según la agencia estatal Xinhua, el líder chino ha subrayado que como segunda y tercera economía más grandes del mundo, los vínculos estables entre ambas naciones van más allá del alcance de los vínculos bilaterales para resolver los problemas globales. Este lunes Scholz adelantó en la ciudad oriental de Shanghái que trataría en su reunión con Xi las condiciones para una competencia justa, la transformación verde y las inversiones en un momento en el que preocupa el impacto de los vehículos eléctricos de fabricación china en el mercado europeo. En el plano geopolítico, Scholz ha avanzado que pediría así que China dejara de suministrar mercancías de doble uso civil y militar a Rusia, ya que nadie debe contribuir a que Moscú pueda proseguir su guerra de conquista en Ucrania. Es lo que decía el propio Scholz en un conflicto con respecto al cual Pekín ha adoptado una postura ambigua.
Precisamente el presidente chino Xi Jinping ha transmitido hoy al canciller alemán Olaf Scholz el apoyo de Pekín a la convocatoria de manera oportuna de una conferencia internacional de paz reconocida por Rusia y Ucrania, pero haciendo un matiz con la participación de todas las partes. Dice que China alienta todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis, pero dice además que apoya que se convoque de una manera oportuna esta conferencia reconocida por Rusia y Ucrania con la participación de ambas partes. Es lo que afirmaba así en una reunión en la que ambos han mantenido hoy en Pekín, según recoge la Cancillería china en un comunicado. Según la nota, los dos líderes han coincidido en que se deben apoyar los principios de las Naciones Unidas y oponerse al uso de armas nucleares o ataques contra objetivos pacíficos o contra instalaciones nucleares. También han concurrido en la necesidad de resolver adecuadamente las cuestiones de seguridad alimentaria o en respetar el derecho internacional humanitario, de acuerdo con el comunicado. Sí, ha asegurado igualmente que todas las partes deben trabajar juntas para restaurar la paz lo antes posible y que hay que buscar paz y estabilidad y dejar a un lado intereses egoístas. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de la opinión por parte del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, un poco celoso por la respuesta que hubo al ataque de Irán a Israel. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los tres factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas de la actualidad de la respuesta de Zelensky, precisamente después del apoyo que hubo a Israel tras el ataque de Irán. Les contamos una nueva última hora, les contamos que EasyJet suspende los vuelos a Israel hasta octubre. Se lo decimos bien, está bien, hasta octubre debido a la situación actual tras el ataque de Irán. En un comunicado acaban de anunciar que como resultado de la situación actual y en desarrollo también a la espera de la respuesta por parte de Israel, EasyJet ha decidido suspender los vuelos a Tel Aviv durante el resto de la temporada de verano hasta el 27 de octubre, es lo que acaba de decir la aerolínea de bajo coste EasyJet, anunciado este mismo martes, hace apenas unos minutos, que cancela sus vuelos programados a Israel hasta finales de octubre. Seguimos viendo consecuencias, sobre todo para las principales aerolíneas de la tensión de la escalada en Oriente Medio. EasyJet sorprende, dice que cancela los vuelos hasta el 27, hasta finales de octubre. Miramos ahora a Ucrania. Ahora sí, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido hoy en que tiene que pedir a sus aliados que se impliquen en proteger a Ucrania de los ataques aéreos rusos en la misma medida en la que algunos de ellos lo han hecho para proteger a Israel de los misiles y drones de Irán. El jefe del Estado ucraniano ha recordado que, como ocurre con Ucrania, Israel no es miembro de la OTAN y afirmó que debido a ello no es necesaria la activación del artículo 5 del Tratado de Washington, la Carta Fundacional de la Alianza, que establece que un ataque a un Estado miembro es un ataque contra los miembros de la organización
negociación para otorgar a Ucrania el mismo tipo de protección que han suministrado a Israel después de estos ataques. Dice además que con voluntad política es suficiente, es lo que apuntaba Zelensky después de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia ayudaran desde sus bases en la región, junto a algunos de los aliados regionales de Israel, a derribar parte de los más de 300 drones y misiles que Irán disparó contra Israel en la madrugada del domingo. Miramos ahora a Rusia y a Estados Unidos. El ataque con drones y misiles de Teherán sobre Israel no solo ha involucrado a los buques aliados del país hebreo, que desde el Mediterráneo apoyaron el pasado sábado a las fuerzas israelíes. El ataque iraní también ha coincidido con una serie de movimientos navales rusos y estadounidenses en el Mare Nostrum. En el caso de Rusia, el propio domingo, tras el ataque, el Ministerio de Defensa de este país informó que su fragata Mariscal Saposnikov, perteneciente a la flota del Pacífico de su armada y con capacidad de portar misiles hipersónicos, había entrado en aguas del Mediterráneo después de cruzar el canal de Suez. En concreto, el Ministerio ruso presentó el desplazamiento del Saposnikov como un largo viaje por mar y afirmó que la tripulación del barco sigue cumpliendo con sus tareas. Además, añadió que el buque un día antes había estado de visita en el puerto egipcio de Safaga, según informaba el Ministerio de Defensa. Mientras tanto, en Ucrania continúan sucediéndose los ataques. El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha alertado de que la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, se acerca peligrosamente a un accidente que, de producirse, tendría enormes consecuencias radiactivas. Decía Grossi: no podemos dormirnos en los laureles, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para minimizar el peligro de un accidente nuclear con mayúsculas. Seguimos mirando Ucrania. El ministro ucraniano de Energía, German Galushchenko, ha advertido a sus colegas de la Unión Europea que Rusia busca provocar un apagón total en Ucrania con su campaña de ataques contra centrales eléctricas y térmicas del sistema energético ucraniano. Decía: el enemigo ha modificado la táctica y el armamento que utiliza. Es lo que decía Galushchenko a los ministros de la Unión Europea. Ucrania vuelve a alertar a Europa. Dice que Rusia está buscando provocar un apagón total. Miramos ahora a los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que se reúnen este martes por videoconferencia en un encuentro extraordinario convocado para abordar la crisis en Oriente Próximo, convocados de urgencia por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell. Los titulares de Exteriores del bloque van a discutir los próximos pasos a dar en el marco de la tensión provocada por el ataque sin precedentes por parte de Irán. En su mensaje en redes sociales, en el que confirmaba este encuentro, el jefe de la diplomacia ha reiterado que el objetivo de la cita es contribuir a una desescalada y también a lograr la seguridad en la región. Miramos también a China. La economía de China ha crecido más rápido de lo esperado en el primer trimestre, lo que ofrece cierto alivio a los funcionarios mientras intentan apuntalar el crecimiento ante la prolongada debilidad en el sector inmobiliario y la creciente deuda de los gobiernos locales. Sin embargo, el crecimiento de las ventas minoristas y la producción industrial en marzo no ha cumplido con las expectativas. El PIB creció un 5,3% entre enero y marzo respecto al año anterior, según han mostrado los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, cómodamente por encima de las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters, de un aumento del 4,6% y ligeramente más rápido que la expansión del 5,2% en los 3 meses anteriores. En cuanto al sector inmobiliario, malos datos. Las caídas de los precios de las viviendas en marzo se han reducido, pero la caída del sector claramente se está extendiendo a otras industrias. La producción de cemento cayó un 22% en marzo, la mayor caída mensual registrada hasta la fecha. Pendientes también de los mercados de las acciones estadounidenses, que cayeron este lunes y continuaban una liquidación de la semana pasada, cuando el indicador de miedo de Wall Street alcanzó su nivel más alto desde octubre, un varapalo que se forjaba tras la explosión de las ventas minoristas en Estados Unidos, que sacudía además los mercados de bonos y divisas. La deuda pública se vende y el dólar gana, mientras la última señal de la economía americana enfría las esperanzas de recortes de las tasas de interés. La estimación del modelo GDP Now para el crecimiento del PIB real, la tasa anual desestacionalizada en el primer trimestre de 2024, es del 2,8% el 15 de abril frente al 2,4% del 10 de abril. Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron inmediatamente después de la publicación de los datos, lo que elevó los rendimientos. Los rendimientos de los bonos de referencia a 10 años, que se mueven con las expectativas de crecimiento e inflación, subieron a un máximo de 5 meses del 4,63% este lunes. El rendimiento de los bonos a 2 años, que se mueve con las expectativas de tasas de interés, subió a un mínimo de un máximo de 5 meses, con un aumento de 5 puntos porcentuales hasta el 4,94%.
Miramos también al yen, que cayó más allá de los 154 yenes por dólar por primera vez desde 1990, superando los niveles que algunos analistas han advertido que podrían provocar una intervención directa de Japón. La moneda se debilitó un 0,7% para cotizar en los 154,28, mientras los operadores redujeron sus apuestas sobre rápidos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, fortaleciendo de esta forma al dólar. Pendientes del dólar, terminamos mirando a Bitcoin, apuntando a Bitcoin. Viene cayendo con fuerza en las últimas 24 horas, en torno al 6%. También una caída importante en las últimas 24 horas. Se deja un 1,32%, está ahora mismo en 62.395, en mínimos del último mes, después de la caída que vimos también este fin de semana, después del ataque de Irán. Ayer vimos una subida importante también en Bitcoin, recuperaba tras aprobarse los ETFs de Hong Kong. Ojo, porque Bitcoin empieza a ver que algo se está cociendo, apunta a una caída importante ahora mismo, intentando no perder los $62.000, tocando mínimos de la última semana y también pues intentando explicar que algo está sucediendo en los mercados. Veremos qué sucede después con la apertura de Wall Street, pero vemos nuevas caídas en Bitcoin a punto ya de perder los $62.000, aventurando que algo está sucediendo en los mercados. Pendientes, como ven, de más últimas horas, de los mercados, de lo que sucede también en torno a Bitcoin, a la geopolítica. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.